y el país integra. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Les saludamos desde el centro norte de la capital para comentarles lo que es el pronunciamiento de las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, en torno a lo que han sido los resultados de la consulta popular hasta el momento, que falta que se proclamen resultados oficiales. Escuchemos a Marcela Arellano, quien es presidenta de la CEULS. Esta consulta es absolutamente vinculante. Demanda al Estado política pública, demanda al Estado acciones concretas para cuidar la vida de la gente, para generar empleo, para cuidar la soberanía nacional. Gracias, queridos compañeros, por haber compartido esta campaña juntos. Ha sido una campaña intensa, una campaña muy movilizadora y una campaña de esperanza. Sabemos entonces que la unidad nos posibilita lograr la victoria. Muchas gracias, Ivonne. Este momento le voy a dar la palabra al abogado Pablo Fajardo. Él es asesor jurídico, abogado y del equipo jurídico de la UDAT, de la Unión de Afectados por Texaco, y es demandante del caso Chevron, que es sumamente conocido. Pablo, te doy la palabra. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias también a los distintos colectivos sociales del país, a los jóvenes, mujeres, influencers, que sí, trabajamos codo a codo arduamente en los últimos tiempos, últimas semanas, para lograr que el país conozca qué había detrás de la pregunta D y la pregunta E principalmente. Decíamos, es un reto lograr que el Ecuador vaya a votar con conocimiento de causa. Y el domingo creo que hay un claro perdedor. Y ese perdedor son las empresas transnacionales que querían imponer el arbitraje internacional como mecanismo para saquear la economía nuestra y menguar o debilitar los derechos de las comunidades, pueblos, nacionalidades, trabajadores y todos los demás. Ellos perdieron el día domingo. Pero hay un claro ganador también, que es el Ecuador, que es el Estado ecuatoriano, que logramos con la decisión soberana del pueblo votar no en la pregunta D y no en la pregunta E, logramos que se respete la soberanía del Estado ecuatoriano, que se respeten los derechos de la población ecuatoriana. Obviamente, esta decisión también es un llamado contundente al gobierno ecuatoriano para que respete y no se someta más a arbitrajes internacionales. Aquí hay un llamado también a la Corte Constitucional. Recordemos, año 2022, el expresidente Lasso firmó el decreto para retornar al sistema de arbitraje del CIADI, adscrito al Banco Mundial. La Corte tiene que resolver ese hecho y con este mandato popular y lo que es el artículo 422 de nuestra Constitución, tiene que rechazar esa adición o ese reintegro del Ecuador al sistema de arbitraje bajo el Banco Mundial, que es el CIADI en este caso. El pueblo le dijo, no queremos arbitraje internacional y la Corte debe disponer ese respeto a la soberanía del país. En el caso Chevron, decirles rápidamente que esta batalla no termina aquí. Evidentemente Chevron fue uno de los grandes perdedores el día domingo, porque hizo una campaña gigantesca para destruir la imagen nuestra, para convencer al país de cosas distintas, pero el país le dijo, no, ya basta de abusos corporativos, ya basta de esto. Pero ahora sepan ustedes, y estemos atentos, por favor, estemos atentos, Chevron va a seguir intentando cobrarle al Estado ecuatoriano por lo menos 2.000 millones o algo más posiblemente. En las siguientes semanas y meses sacarán esa cuantificación. Y creo que nos tocará como país también defender la soberanía del Estado ecuatoriano y exigir, como decía Ivonne, si es que hay recursos económicos, que sea para invertirlos en seguridad, en salud, en vialidad, en educación, no para una empresa transnacional que saqueó nuestra economía. Pero estemos atentos, insisto, porque van a seguir buscando presionar al gobierno ecuatoriano para que cumpla con ese supuesto laudo arbitral y desconozca las sentencias de nuestra Constitución. Nada más, reiterar nuestro agradecimiento profundo de la nación ecuatoriana a todo el Ecuador, a todo el país, por haber, digo yo, con absoluta certeza, salvado la soberanía del Ecuador, decirle no al arbitraje internacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a todas y todos. Felicitar al Ecuador, que desde los distintos rincones, desde lo urbano, lo rural, lo marginal, tomaron una decisión informada, en donde decidieron decir sí a los derechos humanos por sobre los intereses económicos de estas grandes empresas
transnacionales que lo que dejan es contaminación y muerte. Considero que con eso el Ecuador se suma a una tendencia internacional de abandonar estos arbitrajes, que incluso hace un llamado a ciertos relatores de Naciones Unidas, donde dicen todas las vulneraciones, han investigado todas las vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza, que significa ser parte y someterse a estos arbitrajes. Considero también que esta es una respuesta desde los trabajadores y trabajadoras rurales que históricamente se les ha vulnerado sus derechos laborales. El decir no a estas preguntas es una respuesta clara y contundente. Y lo que nos queda, el camino que queda, FIAN se ha sumado a través de la coalición por un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, es seguir impulsando que se apruebe en Naciones Unidas un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, donde se haga responsable a las empresas y los estados donde están las empresas de la vulneración de los derechos humanos que pueden causar en los distintos territorios. Eso nada más, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y sobre todo buenos días a todas esas voces, a todas esas manos que en todo el Ecuador pusieron fuerza justamente para decir alto a la regresión de derechos en el país. Alto a que se pretenda que los derechos de las comunidades, que son tan difíciles de ganar y de que se respeten en el país, sean inclusive puestas en duda en tribunales de arbitraje. Alto a la regresión de derechos de las personas trabajadoras. Alto a que se utilice, ¿no es cierto?, la legítima preocupación de seguridad de todas las personas en el país para llevarnos a un derrotero sin retorno. Esta victoria que viene de todo el trabajo de todas las organizaciones indígenas, de las comunidades que están en resistencia contra el extractivismo desde hace varios años, de las personas trabajadoras, de los académicos, de las académicas, de los universitarios, de los estudiantes, de los jóvenes que no se comieron el cuento de que no necesitan estabilidad. Esta victoria también tiene un claro mensaje de derechos humanos al Estado ecuatoriano. Y este mensaje tiene que ser entendido también en relación con lo que se le permite ahora a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna en relación con el crimen organizado. Y es que deben respetar con estricta responsabilidad esos límites que están fijados en la reforma constitucional. No pueden ser utilizadas las Fuerzas Armadas como guardias privadas de las empresas, donde el Estado donde el pueblo ecuatoriano ya le dijo al Estado, a los funcionarios y funcionarias del Estado, que no queremos ese modelo. Entonces, Fuerzas Armadas, ustedes deben respetar estrictamente los fines, los objetivos que fueron autorizados en esta consulta popular, en este referéndum constitucional. Reclamamos justamente esa actitud responsable y denunciaremos cualquier violación de derechos humanos que se cometa en nombre de este apoyo complementario en contra de las comunidades que resisten y que protegen sus derechos en los territorios. Solo para que sepa todo el país, en Palo Quemado no hay delincuencia y no existe ni siquiera un UPC porque no ha habido delincuencia. Entonces, en Palo Quemado no pueden estar las Fuerzas Armadas y menos como guardia de choque de las empresas extractivas. Eso quería decir. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a los medios de comunicación que se han convocado. Justamente en escenarios tan complejos y amenazantes como los que se han descrito ya, es muy importante celebrar este ejercicio de desobediencia civil impulsada por esos millones de personas que votaron por el no en la pregunta D y E. Supimos votar una vez más con sabiduría y de manera lúcida para separar
las amenazas de las posibilidades de cambiar las condiciones de mayor injusticia en el país. Nuestro país tiene una dramática historia de demandas en tribunales internacionales de arbitraje. El caso Chevron es absolutamente emblemático y ha sido el eje principal de la campaña para socializar y alertar a la ciudadanía en las últimas semanas. Pero está también el caso de la Occidental, de la petrolera Occidental a principios de los 2000, que recordaremos las condiciones absolutamente arbitrarias en las que esta petrolera demandó por cantidades multimillonarias a nuestro país. Es el caso de Copermesa, que agredió criminalmente a INTAG e interpuso, sin embargo, una demanda por 70 millones al Ecuador. Hay muchos otros casos, queremos nada más destacar estos. Pero además está otro tema. El tema de los arbitrajes internacionales sirve como mecanismo de chantaje y de presión para lograr lo que se acaba de señalar desde la Alianza de Derechos Humanos, el chantajear para que se reprima a las comunidades que están defendiendo sus espacios de vida en nombre de la protección excesiva a esas inversiones internacionales. En este momento, el Ecuador nuevamente se ha pronunciado porque hayan otras lógicas económicas, políticas y jurídicas que sean distintas a las de la devastación de la naturaleza y la explotación laboral. El triunfo en la pregunta D supone una respuesta del gobierno, de la Asamblea y de otras instancias del Estado. Hay que eliminar algunas normas que introducen el arbitraje internacional en los contratos de inversión y, por supuesto, por coherencia mínima, tiene que retirarse nuevamente del CIADI, que es el Tribunal de Arbitraje Internacional al que más acuden las empresas transnacionales para demandar a nuestro país. El CIADI es parte del grupo del Banco Mundial. Como organizaciones sociales estaremos vigilantes de que estos pedidos, estas exigencias y esta voz mayoritaria del Ecuador sea escuchada. Monitorearemos permanentemente desde estas articulaciones de las distintas organizaciones sociales, de estos actores sociales desde la academia, desde el activismo, desde los defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, de que se escuche la voz pronunciada en la consulta popular y referendo. Gracias. Estamos escuchando a los principales dirigentes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes estaban dando a conocer la postura de lo que han sido los resultados de la consulta popular y referéndum 2024. Han señalado que tanto la pregunta D como la E eran las que más preocupaban a las organizaciones defensores de derechos humanos, por lo cual esto es un triunfo para el pueblo ecuatoriano, que estarán pendientes también de lo que se pueda dar desde el gobierno nacional y que esto es de cumplimiento inmediato. Es lo que le estamos informando. Con esto regresamos. Corape informa.